Hermanos, les invito a que pongan atención a la última parte del verso 13 de Mateo capítulo 6, donde tenemos la oración del Padre Nuestro. Voy a leer ahí, la última parte me refiero a lo que está entre corchetes, ¿ya? Entre paréntesis ahí. Y luego de leer vamos a tener una breve oración para poder después centrarnos en el mensaje de hoy. Dice así el Señor: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das nuevamente en tu día de celebrarte a ti, celebrar tu nombre, Señor, rendirte culto. Y este culto no puede estar exento de tu palabra exhortada. Y te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar, que el poder de tu Santo Espíritu sea obrando en nosotros, Señor. No solamente para oír tu palabra, que ciertamente lo debemos hacer con atención, sino que también, Señor, para poder ponerla por obra, poder vivirla, poder aplicarla también a nuestra vida. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de mí, que tengo el privilegio, pero también el deber de predicar tu palabra, de exponerla, Señor, con fidelidad. Que así sea, Señor, a través del auxilio de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la oración del Padre Nuestro concluye con un cántico. Lo que ustedes acaban de leer o han seguido la lectura, en eso que está entre corchetes, entre paréntesis, eso quiere decir una cosa. O sea, esto fue en los manuscritos más antiguos no aparece este cántico. Me voy a referir a eso enseguida, porque es así. Y en algunos otros manuscritos aparecieron y fue agregado esto después allí, ¿ya? Entonces algunos incluso discuten, ¿es parte de la oración, no es parte de la oración? No es una discusión que vamos a tener ahora, pero es palabra del Señor y está allí, ¿ya? Y tenemos que referirnos a ello. Y lo que nosotros tenemos aquí, como yo digo, es un cántico muy breve, lo que se conoce como una doxología. Que una doxología se compone, la palabra adquiere el significado, si lo desglosamos, ¿no es cierto?, de la palabra doxa. Nosotros que no tenemos doxo ahí, pero la palabra en el original es doxa, que quiere decir gloria, ¿no es cierto? Y logos, ¿no es cierto?, conocimiento o la palabra. Entonces, podríamos decir que una doxología es hablar o cantar de la gloria de Dios, ¿ya? Y las doxologías por lo general son breves, como la que encontramos aquí, ¿ya? Y hoy, terminando esta serie de mensajes, que a lo mejor ustedes ni se han dado cuenta cuántos mensajes se ha predicado sobre el Padre Nuestro. Este es el 9º y último mensaje. 9 mensajes hemos tenido la oportunidad y la ocasión de estar meditando, de estar profundizando en esta oración. Y hoy día nos vamos a concentrar en este breve himno para descubrir lo que aquí se nos dice relacionado justamente con esta oración que Jesús enseñó. Y lo vamos a hacer primero fijándonos en cómo aquí encontramos adoración en la oración. Como segunda cosa, vamos a comenzar a poner atención en estas 3 expresiones que aparecen en esta doxología, que es tuyo es el reino, ¿no es cierto? Después tuyo es el poder, y después, por último, tuya es la gloria, para terminar haciendo algunas aplicaciones. Entonces, como primera cosa, la interacción o la unión que vemos en la oración y la adoración. Y aquí, si nosotros pensamos, si nosotros hacemos una mirada así muy rápida, nos vamos a dar cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que la oración y la alabanza están estrechamente unidas, ¿ya? La oración y la alabanza siempre están unidas. Y quizás en el Antiguo Testamento los mejores ejemplos los encontramos en el libro de los Salmos, que son oraciones. Pero son oraciones, como ustedes saben, que son musicalizadas y son cantadas, ¿ya? Y yo me voy a referir a uno de los tantos salmos en donde encontramos una evidencia que hay oración, que hay súplica, pero al mismo tiempo, junto en ese salmo, adoración. Por ejemplo, Salmo 22.
Voy a leer aquí el verso 1, después el verso o los versos 22 y 23. Fíjense lo que dice el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay una súplica aquí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Hasta aquí nosotros entendemos que hay una oración, podríamos decir, como clásica, de petición, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice el mismo salmo, la misma oración, este mismo cántico, los versos 22 y 23. Miren cómo cambia aquí, o cómo está inserto también la alabanza, la adoración. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. Ustedes los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria. Hijos todos de Israel, adórenlo. Y miren lo que encontramos ahora en el Nuevo Testamento. De hecho, citó María Victoria delante, ¿no es cierto?, esta lectura en Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada, ¿no es cierto?, le está diciendo el apóstol Pablo, que sus peticiones, en el Salmo 22 había una petición, ¿no es cierto?, también, pero después alabanza, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, pero después dice con acción de gracias. Y la acción de gracias no es otra cosa que adoración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos orando y decimos gracias, Señor? Hay un espacio que tenemos en la liturgia, que tenemos en el culto, en donde podemos tener expresiones de gratitud al Señor. Entonces, no es una cosa como tirada de las mechas, no es una cosa así como, entre comillas, novedosa, el que la oración, que incluye obviamente peticiones, esté muy estrechamente ligada con la adoración y con la alabanza. Ahora, si pensamos en la oración del Padre Nuestro como una oración modelo, debemos entonces tener en cuenta, o muy en cuenta, muy presente, en aquellas oraciones que nosotros hacemos de manera espontánea, porque si tenemos al Padre Nuestro como un modelo, o sea, ¿cómo debiésemos orar? Un modelo, los que tenemos ocasión, ¿no es cierto?, de tener oraciones espontáneas, debemos tener presente la alabanza y la adoración a Dios. O sea, si nosotros nos dirigimos al Dios que es misericordioso, justamente debemos hacerlo con adoración, porque es Él quien nos entrega las misericordias. ¿Ya? ¿Se acuerdan de una alabanza que dice, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente? ¿Y eso qué significa? Que estoy cantando y que estoy alabando justamente por lo que recibo por gracia del Señor. Y sin temor a equivocarnos, por otro lado, si tomamos esta oración del Padre Nuestro como un método, ¿se acuerdan que fue una de las primeras cosas que aprendimos? Que la oración del Padre Nuestro es, sin lugar a dudas, un modelo de oración, pero también es un método. ¿Y qué significa un método? Que podemos y debemos orarlo como tal, ¿ya? Y si tomamos la palabra del Señor, en este caso la oración, como un método, ¿qué es el caso nuestro, por ejemplo, la que usamos en la liturgia? Lo usamos como un método porque oramos el Padre Nuestro, ¿ya? No podemos obviar entonces la adoración presente en esta doxología, porque está allí. De hecho, es parte de la oración del Padre Nuestro que nosotros oramos constantemente domingo a domingo, que lo usamos al final, ¿no es cierto?, de la confesión de pecados, tomamos el Padre Nuestro como una oración que nos traiga confianza, como una oración que nos traiga también consuelo. Y la oración del Padre Nuestro tiene entonces esta doxología al final. Hay muchos que llegan solamente hasta líbranos del mal, ¿no es cierto?, y termina allí. No, la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra del Señor agrega este cántico ahí. Entonces es importante observar que la oración que Jesús enseñó parte, si ustedes hacen memoria, pero lo podemos ver acá también, si ustedes tienen la Biblia abierta, parte poniendo el foco de atención en Dios Padre, ¿sí? Y termina con esta doxología poniendo otra vez la atención en el Padre. Comienza con Dios Padre, Padre Nuestro, y termina poniendo la atención, ¿no es cierto?, o el foco en el Padre. En el inicio, Jesús comenzó a enseñar orando diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús enseñó a sus discípulos de ayer y de hoy que sus oraciones deben estar centradas, como lo vimos también, en la gloria de Dios, y luego de un tiempo de adoración y alabanza,
pasar a centrarse en las necesidades nuestras, que ya las hemos visto. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Esa última fue el sermón de la semana pasada. Entonces, ¿qué nos dice esta doxología? ¿Qué nos dice este breve himno? Lo primero es que hay un reconocimiento de que el reino es de Dios, tuyo es el reino, ¿ya? Con esta declaración estamos justamente reconociendo que el reino no es mío y que el reino no es tuyo, que el reino no es de nosotros. Estamos frente al Dios soberano. Estamos alabando al final de la oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios, entonces, hermanos, como nosotros entendemos hoy día los gobiernos, un reino no es una democracia. ¿Ya? Para empezar, el reino no es una república. El reino tampoco, quizás lo más cercano que nosotros tenemos hasta el día de hoy, no es una monarquía parlamentaria. Por ejemplo, como lo que tenemos en España, lo que tenemos en el Reino Unido, ¿no? Donde el rey sí es el jefe de Estado, pero está limitado ese poder por una constitución y por un parlamento también, que es parte del gobierno. No, Dios no tiene esa connotación como rey. El reino de Dios tiene un soberano supremo y justo, que es el Dios todopoderoso. No podemos entender entonces el reino de Dios como dijo en algún momento, no refiriéndose al reino de Dios obviamente, Abraham Lincoln en su discurso, ¿no es cierto?, cuando se comenzó la independencia en los Estados Unidos, que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? El Señor no gobierna y no es el rey para la iglesia. Es el rey supremo. Dios no gobierna por el consentimiento nuestro, por el consentimiento de sus súbditos, y su reinado está por sobre todas las cosas, sin importar que usted o yo hayamos votado por él. Él es rey. Entonces, cuando usted dice, cuando usted canta, cuando usted ora, cuando la iglesia ora, al final de este Padre Nuestro, ¿no es cierto?, tuyo es el reino, está diciendo eso. Señor, tú eres el soberano. Yo, sí, soy tu súbdito, pero tú no gobiernas para mí. Tú estás por sobre todas las cosas. Tú eres único. Tú eres el único que está por sobre todas las cosas. Pero no solamente cantamos eso, sino que también decimos, tuyo es el poder. Y en segundo lugar, aquí Jesús está enseñando que en esta última parte de la oración, donde adoramos, debemos hacerlo reconociendo que Dios es el Dios de todo poder, o como nosotros solemos decir, es el Dios todopoderoso. En esta parte de la oración, entonces, estamos reconociendo y proclamando que Dios, entre otras cosas, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para crear, para salvar y también para permitir a quienes son parte de su pueblo que vivan la vida de hijos, es decir, la vida cristiana. ¿Ya? Y aquí calza perfectamente, junto con lo que vimos antes de eso que dice, tuyo es el reino, ¿no es cierto? Y ahora tuyo es el poder, y más adelante vamos a ver por último, tuya es la gloria. Fíjense que, aparentemente, no estoy diciendo que sea así, Jesucristo tenía en mente la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29, los versos 11 al 13. Fíjense cómo calza mucho esta doxología con lo que está aquí en Primera de Crónicas. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. Y en tu mano también está el engrandecer y dar poder a todos. Por eso, ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Fíjense cómo calza esta pequeña doxología al final de la oración y lo que está expresado allí, ¿no es cierto?, que son palabras del rey David cuando estaba a punto de comenzar, o estaba, mejor dicho, ya en marcha la construcción del templo, y pronto también más adelante a ser Salomón el nuevo rey, ¿ya? Entonces, nosotros estamos avanzando, entendiendo ahora por qué está esta expresión, tuyo es el reino,
¿Por qué? Tuyo es el poder. Y finalmente, esta expresión, que quizás es una de las más hermosas, ¿verdad? Tuya es la gloria. La oración nos lleva también a adorar y alabar a quien le pertenece de manera exclusiva la gloria. Esto quiere decir que solo Él debe ser magnificado. Cuando uno dice gloria, que Dios sea glorificado, significa que solo Él debe ser magnificado o solo Él debe ser exaltado. ¿Por qué? Porque es el único digno de eso. Es el único digno de poner en alto y de que sea exaltado. En otra doxología que encontramos, en este caso en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, verso 36, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, miren, ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, lo que está diciendo esta doxología también, este pequeño cántico, es que si hay alguien a quien exaltar, si hay alguien a quien magnificar, si hay alguien a quien poner en alto y que sea observado, es a nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, nuestro deseo en todo tiempo debe ser el que tenía Juan el Bautista, el pariente, el primo de Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba siendo muy famoso por su manera de predicar, por su manera de relacionarse con las personas. Y dijo de Jesucristo, dijo de su pariente, pero que sabía que era el Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo decrezca o mengüe, como dice, ¿no es cierto?, en la Reina Valera 60. Es necesario que Él sea exaltado y que yo, podríamos decir, me esconda. O sea, Juan entendía que él no debía ser el protagonista, sino que el protagonista debía ser Jesucristo. Algunos de ustedes se recordarán o conocen el significado de las iniciales SDG. SDG. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa SDG? O soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, ¿no es cierto? ¿Lo han escuchado? Algunos lo escriben por ahí, ¿no es cierto? Bueno, muchos cristianos de distintas épocas las han usado estas iniciales, SDG, en sus distintos oficios, ¿verdad? En sus distintos oficios, justamente para que Dios sea honrado y glorificado, o para que Dios sea destacado, y no ellos. Quise tomar el ejemplo de un famoso músico de mediados del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, que usaba estas iniciales, ¿no es cierto?, constantemente al final de sus composiciones. Me estoy refiriendo a Johann Sebastian Bach. Johann, uno de los nietos de Violeta. Bueno, pero no es Sebastián ni Bach, Johann, ¿ya? Entonces, Juan Sebastián Bach, para los chilenos, ¿no es cierto?, al final de todas sus composiciones ponía SDG, que en latín soli Deo gloria, ¿sí? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué para Bach era significativo esto? De hecho, es significativo pensar que pudo poner DG, Deo gloria, o sea, o gloria a Dios, pero no ponía gloria a Dios. No estoy diciendo que decir gloria a Dios sea malo, sino que ponía solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Él entendía que sus composiciones, incluso quienes las interpretaran después, iban a ver, al final, porque estaban los originales, o le sacaban copia o los volvían a copiar, significaba que Dios debía ser honrado y que Dios, solamente Dios, debía ser exaltado a través, y Él lo había hecho así. Por otro lado, si pensamos en el problema, y nos vamos ahora al inicio, entre comillas, al inicio del Génesis, al inicio de la revelación bíblica, allí vemos que el problema que se originó en el Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados y terminaron pecando contra Dios, justamente tuvo que ver con la gloria. No con la señora Gloria, no. Con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscaron usurpar la gloria de Dios. Usurpar o apropiarse, eso significa, de la gloria de Dios. De hecho, la mentira de Satanás fue hacer creer al hombre que podía participar de la deidad de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo? No, Dios le está mintiendo. Lo que Dios quiere es que ustedes no sean igual a Él.
Entonces el hombre fue tentado, el género humano fue tentado, Eva, Adán fueron tentados para querer ser como Dios, para saber el bien y el mal y entender, crean ellos, que podían ser parte o tener parte de la deidad. Como cuestión final, debemos quizá preguntarnos, a propósito de lo que dice el texto o de lo que dice, ¿no es cierto?, este pequeño himno, con respecto al reino, con respecto al poder y con respecto a la gloria. ¿Por cuánto tiempo gobierna Dios su reino? Tuyo es el reino. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede ostentar su poder? Tuyo es el poder, ¿no es cierto? ¿Pero por cuánto tiempo? Y por último, ¿existirá un momento en la historia en que Él comparta su gloria si nosotros decimos solamente a Dios la gloria? Y la respuesta la tenemos en la expresión justo antes del amén, ¿no es cierto? ¿Qué dice allí? Allí encontramos esta expresión que es por todos los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía, ¿no es cierto? Que la soberanía, tuyo es el reino, que la omnipotencia o el poder de Dios y que la gloria de Dios no son cosas temporales, no son cosas que tienen un inicio o tienen un fin. No, son desde la eternidad y ya está la eternidad. Y luego tenemos el amén. Y amén es una palabra que se deriva del arameo, que lo hablaba Jesús, lo hablaban sus discípulos, ¿verdad? Y significa verdaderamente. O así sea, que es lo que conocemos más nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué está diciendo al final de este cántico que está en la oración allí? Jesús dice que después de orar a la manera que Él nos enseña, debemos nosotros afirmar o decir, así sea. O que esto sea verdaderamente experimentado en nosotros. Y me acordaba de esto antes de pasar a las aplicaciones, que tenemos la costumbre, en muchos canutos, ¿verdad? Tenemos la costumbre de para el día de resurrección decir el Señor ha resucitado. ¿Y qué tenemos que responder? Podríamos decir amén nomás, porque amén significa así es o verdaderamente, pero se nos obliga a decir verdaderamente ha resucitado. ¿Ah? Hagámosla cortita. ¿Ah? Verdaderamente. Entonces termina esta oración, termina el Padre Nuestro con este cántico, con esta exhortación también a adorar al Señor, a alabarlo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, hermano? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy día, siglo XXI, Chile? A propósito de orar y de reconocer, tuyo es el reino. ¿No creen ustedes que muchas, o quizás demasiadas veces, vivimos como reyes? Decimos, Señor, tuyo es el reino. Partimos diciendo que cuando decimos tuyo es el reino, Señor, el reino no es mío. El reino es tuyo. El reino no es de nosotros, el reino es tuyo. Pero díganme ustedes, creo sin temor a equivocarme, que demasiadas veces vivimos como si nosotros fuésemos los reyes, si nosotros fuésemos los que gobernamos. Nosotros tenemos nuestro propio reino. De hecho, algunos nos dicen mi rey. ¿Sí? Y nos creemos mucho eso. ¿Ah? Nosotros tenemos nuestro propio reino como personas que son sus propios amos, teniendo, sin embargo, la revelación de Dios que nos muestra que no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Él. De hecho, lo cantamos tantas veces. Soy tuyo, Señor. Pero parece que somos nuestros propios amos. Que Él, hermanos, que Él por pura gracia y misericordia nos ha comprado a un precio de sangre. Creo que debemos tener mucho más presente esta verdad, tuyo es el reino, y esta realidad también, que pertenecemos a un reino que no es de este mundo y que debemos vivir en Él para hacer avanzar su reino como fieles embajadores. No somos reyes. Sí, la Biblia dice que serán reyes y sacerdotes, sí, pero estamos supeditados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si somos sus embajadores, no podemos vivir nosotros como reyes. No podemos querer, a propósito, usurpar en ese sentido la gloria de Dios. Cuando oramos, como segunda cosa, reconociendo que el poder supremo está en Dios, como el Todopoderoso, eso sin lugar a dudas incluye a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y al recordar
La gran comisión de eso estamos tratando, estamos hablando, estamos reflexionando ahora los días viernes en los grupos pequeños. ¿Qué tiene que ver esto? Jesús, fíjense lo que dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 28. Toda autoridad, o toda potestad, o todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo, en esa expresión de la gran comisión, cuando está enviando a sus discípulos más cercanos, a los 12 en este caso, pero también entendemos que a todos los discípulos del Señor también, hasta el día de hoy, estaba reconociendo justamente lo que terminamos orando en esta oración del Padre Nuestro, en esta pequeña doxología, en este pequeño himno. Tuyo es el poder. Y Jesucristo lo recuerda ya resucitado. ¿Saben qué? Todo poder, toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, soy el Todopoderoso. Por eso, vayan. Es decir, Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? Yo soy el Todopoderoso y lo estoy enviando a ustedes. ¿Qué significa eso? Ustedes son mis súbditos. Ustedes me deben obediencia. Vayan. Vayan. Jesucristo también entonces es el Todopoderoso. Y hermanos, este Todopoderoso nos envía a llevar el Evangelio por todo lugar y a todas las naciones. Entonces la pregunta es, ¿tenemos conciencia de quién y para qué nos envía? ¿Tenemos conciencia de quién es el Señor y para qué nos está enviando? Mi apreciación personal es que no entendemos o no hemos entendido a cabalidad este asunto. En la misma línea, si creemos que el Espíritu Santo también es todopoderoso, debemos confiar en ese poder supremo que obrará a través de ustedes, que obrará a través de la iglesia, de quienes somos enviados. ¿Para qué? Para transformar vidas. Pero esa transformación no va a ser producto de mi poder, sino que es del poder del Espíritu Santo que está presente, que está actuando en la palabra del Señor. Esto, hermanos, nunca depende de nosotros. De hecho, en el libro de los Hechos dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, no recibirán poder porque ustedes van a ser poderosos, sino que es el poder del Señor que obra a través del Espíritu Santo. No depende de nosotros. Por lo tanto, si el Dios de todo poder, si el Dios que tiene el reino nos envía y envía a la iglesia, nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios el que está actuando a través de la iglesia. Nosotros podríamos decir, somos solamente voceros. El vocero es el que habla. El vocero es el que representa a alguien, el que lleva a la vanguardia. Y nosotros somos voceros quienes verbalizan el mensaje del Rey. Ninguno de nosotros habría llegado al conocimiento de la verdad que está en la persona de Jesús si no hubiese intervenido el poder del Espíritu Santo. Ninguno. Habríamos escuchado uno de tantos mensajes. Pero es el poder del Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el mismo poder del Espíritu Santo el que nos hace llegar a los pies de Jesús. Es el mismo poder del Espíritu Santo quien despierta en nosotros el amor por Cristo. Y ese mismo Santo Espíritu es al que pedimos obre con poder cuando escuchamos el mensaje cada domingo, como el día de hoy. De hecho, no es una oración porque sí o porque tiene que hacerla el pastor antes de orar, antes de predicar, sino que sin clamar al Señor, sin clamar que el Espíritu Santo intervenga, no tendría ningún poder lo que ninguna persona hable. Es el Espíritu Santo el poderoso para hacer que esa palabra sea, como dice la Escritura, como un martillo que parte la roca en dos. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que la espada, que es la palabra de Dios, como una espada de dos filos, que corta y penetra hasta llegar a los más profundos del corazón de una persona, es que obra así, el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, al orar y reconocer que el único digno de gloria es nuestro Dios y Señor, debemos también vivirlo y no solo hablarlo. O sea, cuando yo digo que somos voceros, sí, somos voceros, debemos hablar o verbalizar el Evangelio. Pero la palabra del Señor también nos exhorta y nos obliga a vivir el Evangelio. Son dos cosas y que van en paralelo. Por ejemplo, yo no puedo decir que el Evangelio dice que debemos amar a los hermanos
y que debemos amar al prójimo y yo vivir en ese sentido de una manera distinta, odiando a los hermanos y odiando al prójimo. Es uno de los tantos ejemplos de las cosas, de las verdades que están en el Evangelio, ¿sí? Porque decimos que Cristo nos amó cuando nosotros aún éramos sus enemigos, ¿sí? Bueno, hay que predicarlo, hay que verbalizarlo, pero también hay que vivirlo. Me refiero a que nuestra vida, a que nuestro estilo de vida debe conducir a los demás a mirar la gloria de Dios, a contemplar al Dios Santo como aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros no debemos procurar destacar, por ejemplo, en nuestros oficios, destacar en nuestras profesiones? No. Pero si lo hacemos, es decir, si destacamos, si el Señor permite que a través del esfuerzo, que a través del estudio, que a través de hacer las cosas metódicas, de hacerlas bien, destaquemos, debemos aquí seguir el ejemplo de Juan Sebastián Bach. Que el Señor, solo el Señor, sea glorificado. Que solo a Dios sea dada la gloria. De hecho, Él se cuidó y Él cuidó que cada una de sus composiciones, como yo les decía, fuese creada para honrar y glorificar solo a Dios. Sus habilidades o dones eran para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Y hermanos, es sinceramente muy fácil desviar nuestra atención de la gloria de Dios para que la gloria sea para mí y no para Él. ¿No es cierto? Es como lo que se dice comúnmente, para que los créditos sean para mí y no para Él. Que la gloria de Dios sea para una iglesia local en particular y no para la gloria de Dios. Díganme si no es tentador que una iglesia crezca, que una iglesia se reproduzca, que una iglesia plante otras iglesias y que esa iglesia diga: nosotros fuimos, nosotros trabajamos. O que un predicador, como tantos predicadores famosos han existido, pero que algunos han entendido también esto, y algunos han tropezado y han caído. Yo soy el famoso, y no es Cristo el famoso, no es Dios el famoso. Hay predicadores que han predicado y que han impactado vidas de cientos de miles, y son famosos hoy día, pero en su época se cuidaron de esto, se cuidaron para que Dios fuese honrado. Cuidémonos también de eso, hermanos. Sí, el Señor permite que muchos cristianos, entre ellos ustedes, pueden ser destacados profesionales o destacados en distintos oficios. Pero cuídense de que la gloria, cuidémonos, de que la gloria sea para el Señor. Que nuestro buen Dios nos ayude, que nuestro buen Dios nos bendiga en el empeño de vivir solo para Él, en el empeño de que nosotros cuando oremos, incluso en nuestras oraciones espontáneas, nos recordemos: Señor, tuyo es el poder. Señor, tuyo es el reino. Señor, tuya es la gloria. Oremos.